Hola mis queridos alquimistas, ¿alguna vez han sentido que hay algo en ustedes que los frena? Miedos, viejas heridas, esa vocecita que te dice que no eres suficiente. Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. Vamos a explorar la alquimia, esa, la de los libros de historia y la que sucede dentro de cada uno de nosotros. Hoy te voy a contar por qué el canal lleva este nombre. Viajemos al pasado para entender el significado de la alquimia en su contexto histórico, físico, químico y espiritual. Descubriremos lo que significa ser un alquimista y cómo sus principios pueden aplicarse a la transformación personal. Comencemos por saber ¿qué es la alquimia? La palabra alquimia proviene de la palabra árabe alquimilla, que a su vez tiene sus raíces en el antiguo Egipto. En la antigüedad, esta ciencia era la madre de todas. Históricamente, un alquimista era visto como un científico, un místico y un filósofo. Pasaban horas en sus laboratorios trabajando para convertir metales comunes, como el plomo, en oro, y buscando la piedra filosofal, una sustancia mítica que no solo creían capaz de realizar esta transformación, sino también la de conceder la inmortalidad. Sin embargo, la alquimia era mucho más que una simple búsqueda de riqueza. Era un camino para entender las leyes del universo y los secretos de la materia. Los alquimistas trabajaban en laboratorios usando aparatos como matraces y alambiques para destilar, purificar sustancias, procesos que sentaron las bases para la química moderna. Veamos algunos de los utensilios más utilizados en el proceso químico. No te espantes, no es una clase de química ni de física, solo es para dar un poco el concepto y su representación espiritual, te lo prometo. El crisol. Función práctica, recipiente de alta resistencia al fuego donde se calentaban y transformaban los metales y sustancias. Era el laboratorio físico de la alquimia. Su función simbólica representa al cuerpo humano o al alma, que debe resistir las pruebas de la vida y soportar el fuego de la transformación interior. Simbólicamente es nuestro propio cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. Es en la soledad y en el silencio donde se manifiestan los mayores cambios. La albedo, función práctica, es la fase del proceso alquímico en la que tras la putrefacción inicial, el nigredo, las sustancias se purificaban y se volvían blancas mediante lavados, destilaciones y sublimaciones. Función simbólica, la purificación del alma, la claridad mental después de enfrentar la oscuridad. Se asocia con la luz de la luna, la inocencia y la limpieza espiritual. Ruedo, a veces llamado rueda del alquimista. Su función práctica, diagrama circular que representaba los círculos repetitivos del proceso alquímico, como la calcinación, la disolución, la destilación, etc. Era como el mapa del laboratorio. Su función simbólica era la idea de que todo es cíclico. La vida, la muerte y el renacimiento. La rueda recordaba al alquimista que debía repetir el proceso hasta alcanzar la perfección. Citrinitas. Su función práctica, fase de coloración amarilla, posterior al albedo. Representaba el momento en que la materia empezaba a iluminarse, signo de que estaba cerca de la perfección. Su función simbólica era la de despertar de la conciencia, la sabiduría, el sol interior. Es la preparación para la etapa final, el oro espiritual y material. La piedra filosofal. Función práctica, el objetivo máximo. Sustancia capaz de transmutar metales viles en oro y otorgar la longevidad. Su función simbólica era el estado supremo del ser humano, la iluminación, la perfección del alma, la unión con lo divino. Es el oro interior más valioso que el oro físico. Con este conocimiento vamos con los 3 conceptos fundamentales. Conociendo estos conceptos, vayamos a lo que se conoce como número 1, la gran obra, que es el proceso de transmutación, de convertir el caos en cosmos. La opus magnum se divide en 4 fases. La nigredo o putrefacción, donde la materia se descompone y se vuelve negra,
simbolizando la confrontación con nuestra sombra, todo lo que negamos de nosotros mismos. La 2. Sigue la albedo, que es la fase de purificación donde la materia se blanquea, representando la limpieza del alma. Luego vienen las citrinitas, el amarilleo, el amanecer de la conciencia. Y por último, la rubedo, el enrojecimiento, la culminación de la obra, la manifestación de la piedra filosofal. La alquimia no es solo una disciplina, es un estado del ser. Un alquimista no es simplemente un químico que busca transformar en plomo en oro. Es un mago del alma, un filósofo que comprende que el universo es un espejo de su interior. Sus practicantes, como Hermes Trismegisto o Paracelso, no veían el mundo material separado del mundo espiritual. Creían que para cambiar la materia primero había que purificar el espíritu. La alquimia es un viaje de iniciación de la oscuridad hacia la luz, un regreso a nuestro origen. Hoy en día, el término alquimista ha evolucionado para referirse a la transformación del interior. Un alquimista espiritual es alguien que trabaja en sí mismo para convertir sus metales básicos, como los miedos o las inseguridades, el dolor o el enojo, en el oro de la sabiduría, la paz y la iluminación. Este proceso de transmutación se basa en la autoconciencia y el crecimiento personal. El alquimista espiritual utiliza su voluntad y su energía para purificar su mente y su espíritu, liberándose de lo que le limita y creando una vida más plena y significativa. Se trata de tomar esos momentos difíciles, esas relaciones tóxicas, esos patrones de pensamiento negativos y esos sistemas de creencias que nos limitan y convertirlos en algo valioso: sabiduría, paz interior. En resumen, la piedra filosofal es el estado de conciencia más elevado al que un ser humano puede aspirar. No es una piedra que te hará rico, es la conciencia pura, la sabiduría que adquieres al enfrentar tus sombras. Es esa capacidad mágica de ver el lado bueno de las cosas malas, de aprender de cada tropiezo. Es la capacidad de tomar la energía más baja, el plomo de nuestras miserias, y convertirla en la energía más alta, el oro de la plenitud. Es la inmortalidad del espíritu, la iluminación. Así que olvidémonos de los calderos y los libros viejos. Un alquimista no es un personaje de un cuento, es alguien que toma el dolor, el miedo, la rabia o la tristeza y lo transforma en algo valioso. En el pasado, los alquimistas buscaban convertir el plomo, ese metal gris pesado y sin valor, en oro, pero ese era solo el primer paso. Su verdadero objetivo era transformar su propia alma. Aquí te ofrezco un ejemplo de alguien que se transmutó a sí mismo a través de su vida. Nelson Mandela, conocido afectuosamente como Madiba, fue un abogado, activista y político sudafricano que se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la libertad y la justicia. Su vida es la historia de una incansable batalla contra el brutal sistema de opresión racial que oprimió a la mayoría de las personas de raza negra de Sudáfrica durante décadas. Nació en 1918 en Benso, Sudáfrica. Fue un líder clave en la resistencia contra el régimen del apartheid. Su activismo pacífico dio paso a la lucha armada después de la masacre de Sharpeville en 1960, donde la policía abrió fuego contra manifestantes desarmados. En 1962 fue arrestado y condenado a cadena perpetua por conspiración para derrocar al gobierno. Pasó 27 años en prisión, donde se convirtió en un ícono mundial de la resistencia. Tras años de presión internacional y agitación interna, fue liberado en 1990, marcando el inicio del fin del apartheid. Mandela lideró las negociaciones para establecer una democracia multirracial, lo que culminó en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica en 1994, en donde fue elegido como el primer presidente negro del país. Durante su presidencia,
De 1994 a 1999 trabajó para sanar las profundas divisiones de su nación. Promulgó una nueva constitución, creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación para investigar los crímenes del apartheid y se centró en la reforma de la propiedad de la tierra y la lucha contra la pobreza. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993, dedicando su vida a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el VIH-Sida. Falleció en 2013, dejando un legado de reconciliación, perdón y valentía. Nelson Mandela, el alquimista de la nación arcoíris. Su vida es la más clara representación de la gran obra. Sometido por 27 años a la más profunda oscuridad, la Negredo, en una pequeña celda, con un número privado de su libertad, de su familia y de su identidad. Su plomo era el odio, la injusticia, el resentimiento que podía haberlo consumido. La putrefacción de su espíritu parecía inevitable. Sin embargo, en el silencio de su celda, Mandela no dejó que el plomo se solidificara. Usó su prisión como un crisol. El albedo de su alma se manifestó a través del estudio y la reflexión. Se sumergió en el conocimiento, aprendiendo el idioma afrikáner, el de sus opresores. Se convirtió en un estratega, un visionario. Su mente se blanqueó purificándose de la amargura. No buscó la venganza, buscó la reconciliación. Las citrinitas fue su salida de la cárcel. La luz que amanecía no solo en su rostro, sino en toda una nación. Ya no era un preso, era un líder que exudaba sabiduría y compasión. La luz de su conciencia iluminó el camino de millones. Finalmente, la rubedo, el enrojecimiento de la sangre, el oro manifiesto. Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. En lugar de buscar revancha, estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un acto de alquimia colectiva. Mandela transmutó el odio de una nación en perdón, la segregación en unidad. El plomo del apartheid se convirtió en el oro de la nación arcoíris. Su vida es la prueba de que el alquimista no solo cambia su propio destino, sino el de todo el universo. Pues bien, vayamos a las prácticas de transmutación. Para transmutar nuestro plomo en oro no necesitamos un laboratorio, sino nuestra propia voluntad y conciencia. Aquí te dejo algunas prácticas heredadas de los grandes maestros de la alquimia interior. La sombra es el espejo, de la oscuridad al oro. Carl Jung nos enseñó que la sombra es todo lo que negamos de nosotros mismos, nuestros miedos, frustraciones y las partes que consideramos obscuras. Para transmutar el plomo, primero debemos enfrentarlo. Imagina que cada noche, antes de dormir, te sientas frente a un espejo, pero en lugar de ver tu reflejo, ves tu sombra. Con lápiz y papel en mano, empieza a escribir sin censura sobre todo lo que te molestó, te hirió o te hizo sentir vergüenza durante el día. No hay juicio, solo la verdad. ¿Te sentiste celoso? Escríbelo. ¿Fallaste en algo? Reconócelo. Este ejercicio no busca eliminar tu sombra, sino iluminarla. ¿Qué sigue? La transmutación. Una vez que has iluminado esa sombra, el siguiente paso es la transmutación. No se trata de borrar lo que eres, sino de transformar esa energía. De la envidia a la inspiración. Si te das cuenta de que sentiste celos porque un amigo logró algo que tú anhelabas, en lugar de quedarte en la frustración, analiza esa emoción. ¿Qué te dice ese celo? Te está mostrando algo que deseas para ti mismo. La transmutación es tomar la energía del celo y usarla como combustible para tus propias metas. Por ejemplo, si un amigo lanzó un negocio exitoso y sientes celos, canaliza esa energía para investigar, planear y empezar tu propio proyecto. Del fracaso al aprendizaje. Si te sientes avergonzado por haber fallado en algo, no lo entierres. Examina primero por qué fallaste. ¿Fue por falta de preparación, por miedo? El fracaso es tu maestro más estricto.
Transmuta la vergüenza en sabiduría y resiliencia. Por ejemplo, si fallaste en una presentación importante, en lugar de lamentarte, analiza que salió mal. Aprende de tus errores y la próxima vez estarás más preparado y con una armadura forjada en la experiencia. De la culpa a la responsabilidad. Quizás en tu diario descubriste que sentiste culpa por haberle hablado mal a alguien. Esa culpa que te pesa y te hace sentir mal puede ser transmutada. El plomo de la culpa se convierte en el oro de la responsabilidad. En lugar de quedarte atrapado en el arrepentimiento, úsalo para tomar acción. El siguiente paso es pedir disculpas. Sí, corregir tu error y prometerte a ti mismo que la próxima vez actuarás de una manera diferente. Así, la culpa deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para el crecimiento personal. Al darte permiso de ver y aceptar estas partes de ti, les quitas el poder de controlarte. Es como encender una linterna en un cuarto oscuro. Los monstruos que aparecían gigantes se revelan como simples sombras en la pared. Al reconocer tus debilidades, las conviertes en tus fortalezas, y al aceptar tus demonios, los transformas en guardianes que te protegen y guían. El camino de la alquimia es un viaje de valentía, de autoconocimiento y de amor propio. Recuerda, todos somos aprendices en este gran laboratorio de la vida. Gracias por ser parte de esta comunidad, por atreverte a transmutar. Hasta la próxima, alquimistas. Nos vemos en el próximo video.